Buenas tardes, mi nombre es Carla Yaquín Ramírez Reyes y voy a exponer sobre la estructura del polígono de Willis y algunas anomalías o patologías de él. Bueno, como breve introducción, quiero mencionar que también se llama anillo de Willis o círculo arterial cerebral. Es una estructura arterial en forma de heptágono que se localiza en la base del cerebro. Esta estructura está formada por dos grupos de arterias, que son las arterias carótidas internas y el sistema vertebrobasilar. Este último está compuesto por dos arterias vertebrales y la arteria basilar. Esta red está organizada de forma anteroposterior, es decir que las arterias carótidas y sus ramas irrigan la área anterior y las arterias vertebrales y sus ramas se encuentran en la parte posterior. Hablando de lo que es la localización del polígono de Willis, este se encuentra en la base del cerebro, rodeando la glándula pituitaria, el quiasma óptico y el hipotálamo. El cerebro como tal posee una irrigación más compleja, compuesta por 4 grandes arterias que forman 2 grandes sistemas vasculares. El primero es el vertebrobasilar y el sistema anterior. La fusión de estos da lugar al polígono de Willis como tal. Tenemos aquí la arteria comunicante anterior, que es una que lo compone y es el sitio más común de lo que son los aneurismas cerebrales, una patología que abarcaremos más adelante. La comunicante posterior, se puede considerar el segundo sitio más común de aneurismas cerebrales y puede provocar parálisis en el nervio craneal número 3. Como ya mencioné, esta estructura tiene forma de un heptágono y se compone principalmente como polígono de Willis anterior. Esta está formada por la arteria carótida interna y suministra el flujo sanguíneo a la parte anterior del cerebro, irrigando la mayor parte de los hemisferios cerebrales, así como algunas estructuras profundas como el núcleo caudado, el putamen y estructuras cercanas como la órbita. Algunas de las ramas de estas arterias sería la arteria oftálmica. Esta irriga la mayor parte de la órbita y así suministra sangre a lo que son los párpados y la retina. A la arteria cerebral media, que es la rama de mayor tamaño y más directa a la arteria carótida interna, siendo la más vulnerable a embolias, como ya lo dije anteriormente, y suministrando sangre a la corteza de la ínsula y a otras áreas adyacentes. Está también la arteria cerebral anterior. Esta irriga áreas motoras del cerebro como las áreas de Brodmann, que es el 4 y 6, y áreas sensoriales como la 1, 2 y 3 de Brodmann. También suministra el área orbitofrontal del lóbulo frontal, así como los núcleos de la misión y defecación. La arteria comunicante anterior, esta consiste en una arteria un poco más corta que conecta las arterias cerebrales anteriores derecha y izquierda. Y por último están las arterias comunicantes posteriores, que estas se unen en una arteria que sería carótida interna y la arteria cerebral posterior. Bueno, ahora pasaremos a lo que es el polígono de Willis, pero posterior. Este se compone principalmente de las arterias vertebrales y esta mitad del polígono proporciona en sí la circulación sanguínea, principalmente lo que es el cerebelo, el tronco cerebral y parte posterior de los hemisferios cerebrales. Dos arterias vertebrales procedentes de la arteria subclavia se unen en el borde inferior del tronco cerebral, formando una única arteria, que es la arteria basilar, como vamos a encontrarla aquí. Todos sus componentes forman el sistema vertebrobasilar y de la arteria basilar parten las siguientes ramas. Comenzamos con la arteria pontina. Esta supone las ramas más pequeñas de la arteria basilar, suministrando sangre a la parte ventral del núcleo pontino y a la parte arterial de la protuberancia. Tenemos también la arteria cerebelosa superior, que podemos encontrarla aquí. Esta regula la circulación sanguínea de la protuberancia, el mesencéfalo y el área superior del cerebelo. La arteria cerebelosa anterior administra la sangre a la superficie inferior del hemisferio cerebeloso, mientras que la arteria cerebral posterior, que podemos encontrarla en esta parte, irriga los pedúnculos cerebrales, el tracto óptico, así como la parte inferomedial de los lóbulos occipitales y temporales. De la arteria vertebral surgen lo que son las siguientes ramas, que es la arteria cerebelosa inferoposterior, que podemos encontrarla igualmente aquí. Esta en sí es la rama de mayor de la arteria vertebral, permite el flujo sanguíneo del plexo coroideo del cuarto ventrículo. Es la zona adyacente de la médula y el área posterior de los hemisferios cerebelosos. La arteria espinal anterior, que podemos encontrarla acá, esta se encuentra en sí en la fisura media de la médula espinal e irriga toda la médula espinal anterior, así como la columna gris posterior, mientras que la arteria espinal posterior suministra sangre a lo que son las columnas posteriores de la médula espinal. Por la anastomosis entonces de lo que son las cerebrales anteriores entre sí, de las comunicantes posteriores con las dos cerebrales posteriores, tenemos entonces que se origina en la base del encéfalo esta especie de polígono arterial de 6 lados, nombra entonces polígono de Willis, que lo podemos encontrar aquí. Cabe mencionar que también tiene un séptimo lado que está más corto y formado por la comunicante anterior. Bueno, embriológicamente la vascularización del cerebro embrionario sigue una progresión caudorrostral, comenzando en el mielencéfalo y finalizando en el telencéfalo. Las arterias carótidas internas se forman como ramas de los primeros arcos aórticos en el comienzo del estado branquial, se extienden rostralmente desde el par de aortas dorsales para posteriormente terminar ventrales a la vesícula prosencefálica. En esta época, el primer y segundo arco aórtico regresan a las carótidas y se hacen continuas en el tercer par de arcos aórticos, mientras que la red vascular perineural establece comunicaciones con este sistema vascular y luego cambia de tal manera que su capa más superficial se organiza en canales arteriales y venosos, mientras que la más profunda y más cercana al tejido neural constituye una red capilar.
En este punto, el tubo neural ya se encuentra en su estado de vesiculación secundaria y ocurren en sí muchos cambios en las arterias carótidas internas. Cada una avanza lo que es rostralmente y a nivel de la vesícula óptica, que se divide en una rama craneal y una rama caudal. La rama craneal en este caso se subdivide para construir un anillo arterial alrededor del cuello de cada vesícula telencefálica, dando origen a lo que son las arterias coroideas anteriores, las cerebrales medias, las olfatorias primitivas y como la arteria cerebral anterior, tal como su rama terminal. La rama caudal alcanza el extremo cefálico de lo que es la arteria longitudinal y así construir la arteria comunicante posterior. Esto conduce a lo que es la regresión de la anastomosis transitoria preexistente que ya mencioné. Simultáneamente, las arterias longitudinales neurales tienden a fusionarse en la línea media para formar en sí la arteria basilar y por tanto el segmento posterior del polígono de Willis. Un segundo par de canales longitudinales dorsales de las arterias longitudinales neurales se forma y son llamadas anastomosis primitivas basilovertebrales laterales. Estas se unen en lo que son las arterias proatantales, intersegmentarias y también se comunican como las longitudinales neurales ventrales por canales transversos. Ellos forman lo que son anastomosis entre las arterias vertebrales y basilar y dan origen a cada arteria cerebelosa posterior inferior. Ante la última fase del periodo branquial, la arteria estapedial se bifurca en una rama dorsal que continúa como arteria meningia media y también la región supraorbitaria y una rama ventral. Esta última se divide en las arterias maxilar y mandibular luego de recibir contribución de la arteria maxilar interna, rama de la carótida externa. Finalmente, la arteria comunicante posterior, convertida en un canal único, completa el polígono de Willis. Bueno, en sí las paredes de todas las arterias están formadas por una capa externa de tejido conectivo, que sería la adventicia, que podemos encontrar en esta parte, una capa media de músculo liso, la media, y una capa interna que es la íntima compuesta por endotelio y el tejido conectivo subyacente. Las arterias presentan siempre una lámina elástica interna separando la íntima de la media, como podemos ver aquí. Aquí está la íntima y la media. Y lo que hace que la lámina elástica externa se continúe a menudo con fibras elásticas de la adventicia como tal, en este caso. Y como ya lo mencioné, el polígono de Willis es responsable de la irrigación cerebral, recibiendo el aporte sanguíneo principalmente a través de las arterias vertebrales y carótidas internas, y se sabe que es el principal mecanismo de suplencia sanguínea de un hemisferio cerebral a otro en este caso, y también entre la mitad anterior y posterior del cerebro, aunque esto puede cambiar incluso en algunas patologías. En sí, si se obstruye como tal el flujo de sangre de alguna parte de estas estructuras, el área que irriga se queda sin oxígeno y sin nutrientes. Esto da lugar a lesiones cerebrales que se manifiestan principalmente dependiendo de la zona afectada, ya sea en cualquier parte de los lóbulos del cerebro. Como la primera patología que tenemos en este caso relacionada con el polígono de Willis es el ictus, esta resulta ser una alteración del sistema circulatorio como tal que puede alterar de manera transitoria o definitiva el funcionamiento de una o varias zonas cerebrales. Como resultado se producen consecuencias físicas, cognitivas, emocionales y comportamentales en el paciente. En la actualidad existen múltiples maneras para clasificar el ictus, depende de su localización, su evolución o mecanismo de acción. Tenemos principalmente el isquémico. Este tipo se presenta más bien como una interrupción del flujo sanguíneo de la arteria, como que en secuencia no hay flujo de sangre y por ende esta parte del cerebro pierde el suministro de oxígeno, como ya lo dijimos, y glucosa, que son vitales para su funcionamiento. Existen tres subtipos de isquemia, que sería el trombótico, el embólico y arteriosclerosis. El segundo tipo de ictus tenemos lo que es el hemorrágico. Existe en sí una ruptura de un vaso sanguíneo como consecuencia de una infiltración de sangre en el cerebro. Dependiendo del lugar donde se produzca, se pueden hablar de varios tipos, como el extraparenquimatosas, intraparenquimatosas igual y el intraventricular. En el caso de los lóbulos frontales, las lesiones pueden darse en la arteria cerebral anterior o en la arteria cerebral media. Dependiendo del circuito afectado, se va a presentar una o diferente lesión. Como segunda patología tenemos el aneurisma. Este tipo de problema vascular se considera por una dilatación de una arteria, como podemos observarlo aquí. Más bien los aneurismas localizados dentro del cráneo pueden ser de diferente tamaño, ya sean saculares que son pequeños o incluso gigantes. Este es un aneurisma gigante en este caso. La rotura de un aneurisma provoca una hemorragia subaracnoidea, siendo de origen traumático la primera causa. Hablando en porcentajes de esta patología, la mayoría de los aneurismas craneales, considerados el 85%, aparecen en lo que son las ramas de la arteria carótida interna, mientras que en un 30-35% se localizan con frecuencia en una arteria comunicante anterior o en su unión con la cerebral anterior, mientras que el 25-30% en la arteria carótida interna o en su unión con la comunicante posterior, como podemos observarlo en este caso en la maqueta. Y por último tenemos lo que es el embolismo cerebral arterial. Esta en sí es la oclusión de un vaso cerebral, como podemos ver aquí en esta parte, por algún material extraño, y se produce cuando un coágulo de sangre obstruye la irrigación sanguínea en una arteria. Podemos observar aquí las partes de la arteria y lo que la está tapando, por así decirlo. En sí esta oclusión o conduce a una isquemia y si es prolongada finalmente conduce a un infarto.
mientras que una causa bien establecida del embolismo cerebral se presenta en pacientes con patologías aterosclerótica. En muchos casos, los déficits observados reflejan la pérdida de la función del área lesionada, del encéfalo o la médula espinal, cuando el émbolo, ¿qué es esto?, es el que obstruye, en este caso está constituido exclusivamente por elementos sanguíneos, se denomina trombo. Puedo concluir que el polígono de Willis es en sí la anastomosis, que toma un papel importante dentro del cerebro, ya que depende de él la regulación de funciones vitales importantes mediante la circulación en sus arterias. A la vez debemos de cuidar del cerebro, ya que aquí depende el buen funcionamiento en lo general del cuerpo humano, ya que aquí hay una gran irrigación de arterias, incluso venas.